רבות אברהם הזה בדרך, ואני הולך עם ראש למעלה, כל אחד הוא בנו בת של מלך. ככה היה, וככה זה גם עלה, יהודים... Pablo les está hablando a las mujeres físicas, literales, esto es en el libro de los Corintios en su capítulo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 34, ahí sí le habla directamente a las mujeres, pero el de Timoteo, no, en la carta a Timoteo, no le está hablando a las mujeres físicas. ¿No le está hablando a las mujeres físicas? No le habla a las mujeres físicas, tú puedes entrar como mujer. Acuérdate que Saulo dice que estaba embarazado. ¿Cómo va a estar Saulo embarazado? Eso es ilógico. Ilógico, claro que sí, pero... ¿dónde dice eso de embarazado? Jejejeje. Ahorita, espérame, es lo que te digo. No te quiero contar nada de esto, porque si no, nada más el verso que sí se apega a lo que tú estás diciendo, es el capítulo 14 de Corintios en su verso 34. Santo Padre, no había visto esto, chico. Léete el 34 y el 35. Ok, dice que vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ajá, entonces este verso sí te lo dice, porque te está citando la congregación. En la congregación tiene que quedarse callada, y le dice claramente, y si quiere aprender algo, alguna cosa, pregunta a casa en su marido. Ahí sí te está hablando literalmente de una mujer. Ok. Pero no en el caso de Timoteo, porque imagínate lo que dice la segunda carta a Timoteo, pues nada más date cuenta y ponte a pensar que no puede ser posible. Ok, dame algo. Primera carta a Timoteo capítulo 2 versículos 11 al último verso, por mucha atención, pues le dice que la mujer calle. Ok, dice, porque no permite a la mujer enseñar. Desde el verso 11 dices tú. Ajá. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar y en el ser dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Continúo? Ajá. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer y siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera entre amor y santificación con modestia. Hasta ahí. Entonces, cuando te dice la carta a Timoteo, que la mujer se salvará, entonces las católicas pariendo hijos se van a salvar. Entonces las cristianas, las judías, las musulmanas, las hindúes, todas ellas se van a salvar por parir. No es así, porque lo dice el último verso, ¿no? Mi hermano, ¿qué necesitamos para salvar nuestra vida? Porque permanecer en fe, amor y santificación con modestia, que es algo que verdaderamente ya entra. Punto que no solamente consiste en tener hijos, sino también en este caso, hacer el resto de lo que dice ahí. Pero eso no es un aspecto literal, te voy a decir por qué. Te lo voy a platicar nada más con 2 o 3 versos rápidamente, para seguir no con lo que estábamos, ¿te parece? Ok, adelante. El Mesías cuando abrió su boca para enseñarnos dice que lo habló todo el parábolas Mateo capítulo 1, 3, 3, 4, 3, 5, léelo. Ok, ya vamos allá. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Cuando el Mesías hablaba con la gente, con las multitudes, estos escuchaba al Mesías, pero al Mesías no le entendían nada, y el Mesías a los únicos que les explicaba las parábolas era a los discípulos. Y si eso te das cuenta porque dice abrir en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Encontrar las cosas que están escondidas desde la fundación del mundo. Cuando abres Génesis capítulo 1, tienes que entender lo que te está diciendo, ya que no es un libro que te esté contando una historia literal. Tienes que entender lo que te va a decir con medio de parábolas. Tremendo, no lo había visto así. Dale, dale. Adán tenía que trabajar la tierra, el Mesías está trabajando la tierra, él vino a labrar la tierra, así como el antiguo Adán, el Mesías también en el hebreo como en el castellano, si tú traduces la palabra Adán es hombre y por eso el Mesías tiene el título de el Hijo del Hombre, que en hebreo sería Ben Adam, no Enosh, ni Geber, ni Ich, eso te lo explicaré posteriormente. Entonces, cuando tú lees, el Mesías hablaba a la gente todo en parábolas. Los discípulos mismos, cuando le escuchaban, no entendían absolutamente nada. Sin embargo, a sus discípulos, cuando llegaban a la casa, en la noche, después de haber terminado de hablarle a la gente, los discípulos venían a él y le decían, explícanos lo que dijiste en la mañana o en el día. En los versos 37 y 38 él explica. Léetelo, por favor.
Respondiendo él les dijo, 37 y 38, ¿verdad? Sí. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Perdón, lee desde el verso 36, por favor. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Te das cuenta que el pueblo no se enteraba de eso? Los únicos que se enteraban eran los discípulos. Los discípulos eran los únicos que se enteraban de la enseñanza, la demás gente no se enteraba. Entonces los discípulos le preguntaron antes, en el mismo capítulo 13 desde el verso 10 en adelante, fíjate lo que dice. Dice entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Te das cuenta? A ustedes es concedido saber el misterio. ¿Cuál misterio? Yo leo Génesis, y el católico lee Génesis, los judíos leen Génesis, y todo lo entienden y explican literal. El diluvio cuando lo leen, no leen literal, y todos, tanto católicos, judíos, cristianos, ponen el arca y los animalitos entrando al arca, pero no es literal. Por eso el Mesías te está explicando para qué fue formado el hombre, de acuerdo a Génesis, él fue creado para labrar la tierra. Y te das cuenta que el Mesías es el que labró la tierra, porque dice el Hijo del Hombre en el verso 37, es el que trabaja la tierra, léete ese verso. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Él es el que sembró la buena semilla. La buena semilla es la palabra de Dios. La tierra es la gente. ¿Te das cuenta? Entonces el hombre en aquel principio, en este caso, lo que hacía era lo mismo al igual que el Mesías cuando vino. Exacto. Nada más que no aquel Adán no lo pudo hacer porque comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hay que entender que se comió. Jeremías 22.29 dice que ellos son los que aprenden de la palabra, de la semilla. Los profetas hablaban en parábolas, Moisés y todos hablaban en parábolas. La parábola es algo comparativo, la tierra de representación de la gente, la semilla es la palabra del poderoso, el que siembra la semilla es el Adán, y en este caso son los enseñadores, como ahorita yo estoy fungiendo como un Adán, y tú estás fungiendo como Eva, eso es lo que quiero explicarte. Mira, lee por favor Jeremías 22.29. Jeremías 22.29 dice, 29 tierra, tierra, tierra. Oye palabra de Jehová, ¿sigo? Te pregunto, la tierra es literal. Mi hermano, salte al campo y háblale. A ver qué hace. Caramba. Increíble. Estoy entendiendo, ¿o sí? Entonces el Mesías vino a labrar la tierra, las cizañas son los hijos del malo, la buena semilla son los hijos del reino, porque ya la sembró en la tierra, surgió y dio fruto. Entonces nosotros somos también este trigo, pero cuando ya entendimos y pusimos por obra su palabra. Pero si no lo entendiste, y si no pones por obra su palabra, te viene a suceder lo que dice el verso 18 en adelante del capítulo de Mateo 13, que eres el camino, o eres espino y pedregal, tú creciste entre ellos, y no va a servir de nada la palabra, porque no la entendiste. Espérame un momento, porque me perdí. Mateo capítulo 13, verso 18. Oíd pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esa es una persona que escuchó la palabra, pero como no es tierra, no absorbió la palabra, no absorbió la lluvia, no absorbió la semilla. Vino el ave y se la llevó porque estaba al ras de la tierra, porque no la cubría la tierra, no germinó, no hizo nada. Vino el ave y se la tragó, que fuese el diablo. En algunas versiones le ponen que es el diablo. Sigues leyendo y en los espinos y pedregales fue lo que sembró Adán, y cuando le dio la maldición espinos y cardos se producirá la tierra. Santo Dios. Espérame un momentito. Permíteme, porque tengo ahora que meditar las cosas para entenderlo. No te preocupes, yo te estoy citando esto de manera rápida, someramente, nada más para que me entiendas. En verdad quiero entenderte, corazón. No te preocupes, mira, vamos a estar 1 año, 2 años, y te vas a seguir en esto. No te preocupes, yo estoy para servirte, ya te lo comenté, no quieras correr, nada más te estoy poniendo ejemplos de por qué tienes que leer la palabra de esta manera, porque Saulo, los profetas y los apóstoles te van a hablar de esta manera, tienes que tener cuidado cuando escuchas. Por eso cuando tú lees en Génesis, te dice que Adán y Eva le produjo espinos y cardos, pero fue porque le desobedecieron. Chécate y mira lo que dice del verso que sigue de donde te quedaste, y verás que le produce espinos y cardos. Cuando crece el espino y el cardo, aunque tú siembres la semilla, no sirve de nada porque la gente no entiende la palabra. Leed lo que sigue, te quedaste por ahí del verso 19 o 20. Ok, el 20 dice.
Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿En dónde fue sembrado este? En este caso en pedregales dice aquí. Espinos y cardos te va a producir la tierra. Mira, observa lo que sigue. Dice el verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y eso es lo que pasa cuando alguien no sabe sembrar la palabra. Podemos hoy en día sembrar la palabra, sin embargo no sabes cómo va a reaccionar la gente. Hay gente que entiende la palabra y hay gente que no la entiende. Por eso nosotros tenemos que servirlo, como enseña la Escritura, que somos ministros y somos servidores. Se tiene que hacer con paciencia, con amor, como describe la carta a los Corintios, que tenemos que hacerlo con mucha paciencia, con mucha tolerancia, porque todo lo que nos va a mostrar la Escritura es una comparación. Por eso dijo, declararé cosas ocultas desde la fundación, y en el Génesis el Adán tenía que enseñar a la gente, y la gente era la iglesia era la mujer, y también había animales de estos reptiles y aves de los cielos. Tienes que identificar a todos ellos, son diferentes tipos de personas, estos son gente que metió al arca, pero tienes que entender quiénes son, cómo son. Entonces, la Eva que está en el libro del Génesis, a esa Eva que estaba allá, encontrarás que es la representación de la mujer. Veamos lo que describe en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 25 en adelante, y ponle mucha atención, de que está comparando al Mesías con la iglesia, y te dice que ese Adán es la representación del Mesías, y la mujer se está purificando con la palabra. ¿Qué es la mujer? La mujer somos el pueblo que se está purificando con la palabra, un pueblo santo, apartado del mal, sin mancha ni arruga. Ahora hay que poner por obra su palabra, para que estemos limpios y sin mancha. La única forma de mantenernos limpios y sin mancha, es guardando los mandamientos. Amén. Léete Efesios 6, versículo 25 al 32, y te va a citar el Génesis, ya que menciona a Adán y Eva. Te cita el Génesis porque Génesis 2.24 cita lo que está diciendo Efesios. Dice que ahora somos carne de su carne y huesos de sus huesos. Pero no es capítulo 6, sino el 5. Cierto, ya ando cambiándolo, jeje. El verso 24, dices tú. Desde el 25 en adelante. Ok, dice ahí. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Te das cuenta? Citó al Génesis, citó a Adán y Eva, aunque no te mencionó a Adán y Eva, se refirió a ellos. Esto es ahora hueso de mis huesos, eso es lo que dijo Adán, y es un hueso de mis huesos y carne de mi carne, por tanto será llamada varona. A esta Eva que está ahí en el Génesis, ¿te das cuenta que le dice este misterio? Acuérdate que le dijeron al Mesías: ¿por qué les hablas por parábolas? Contestó: porque a vosotros es concedido saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es concedido. Entonces hay un misterio. El misterio es entender por qué le está diciendo este ministerio es grande, más yo digo esto no por los esposos y las esposas, yo digo esto con respecto al Mesías y la iglesia, que serían Adán y Eva. ¿Me doy a entender?